Hola, ¿qué tal? Ya vimos anteriormente las implicaciones que resultan al construir el santuario conforme a un modelo. Concluimos que entre ellos hay cierto grado de correspondencia estructural y funcional. Hoy la pregunta es, ¿cómo era estructuralmente el santuario del desierto? ¿Podemos saberlo? Sí, está claramente especificado en la Escritura. A partir de Éxodo 25:10, justo después de darse la indicación para la edificación del santuario, tenemos la descripción de todos los utensilios y componentes del edificio. Llama la atención su detallada descripción, la exactitud de las medidas, la especificación de los materiales para su elaboración, su ubicación, etc. Todo ello indica la importancia que tenía en la intención de Dios y que había de impactar en la vida de su pueblo. Para un lector superficial no es fácil entender el porqué de la minuciosidad con la que se dan las instrucciones de elaboración. Pero los hijos de Dios hemos de percibir la perfección del Dios del cielo, de sus planes y los deseos de perfección que Dios desea en cada uno de nosotros. Veamos una descripción resumida del tabernáculo y su mobiliario, con un poco de historia y simbolismo. Hablemos en primer lugar del atrio. Según Éxodo 27, el santuario del desierto ocupaba un terreno de 100 codos de largo por 50 de ancho, es decir, 45 por 22.5 metros. Entonces, su perímetro era de 135 metros lineales y estaba delimitado por largas cortinas de lino torcido de 2.25 metros de altura y sostenidas por 56 columnas de madera de acacia recubiertas de plata. La única puerta, de 9 metros de amplitud, quedaba orientada hacia el este. La cortina del atrio demarcaba el territorio al cual no podía entrar nadie, excepto el sacerdote. Todo lo que estaba dentro del atrio habría de ser considerado santo por todo el campamento. Dentro de la cortina estaba el edificio llamado el tabernáculo de reunión y los muebles indicados por Dios. Todo el conjunto de las cortinas perimetrales hacia adentro era el santuario. La entrada al atrio era un espacio de 9 metros de ancho, cubiertos por una cortina de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador que descansaba sobre 4 columnas. Debía ser orientada al este y era el punto de encuentro del sacerdote con el pueblo para la ofrenda sacrificial del cordero. Allí se presentaba cada animal para el sacrificio. Desde el principio, la entrada fue considerada un lugar muy importante en los rituales allí presentados. Fue en la puerta del tabernáculo que, en ocasión del ungimiento de los sacerdotes, Aarón y sus hijos fueron lavados antes de ser vestidos y ungidos. Fue allí donde Aarón comió el cordero en ocasión de su ungimiento. La puerta fue el lugar que quedó establecido para degollar al cordero sacrificial. Fue allí en la puerta el lugar que quedó como punto de reunión entre Dios y su pueblo. Simbólicamente, aunque en el contexto de un redil y un rebaño, en su debido momento Cristo proclamó: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Y notemos, simbólicamente había solo una puerta. El segundo mueble era el altar del holocausto. El Señor dijo así acerca de él: «Harás también un altar de madera de acacia
de 2.5 metros de longitud y 2.5 metros de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 1.35 metros. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo haréis. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Leí en Éxodo 40. El altar cubierto de bronce era el primer mueble al entrar. Era el lugar donde la sangre se derramaba en ocasión de los sacrificios. También era el lugar donde se quemaban las grosuras y se asaba la carne del animal sacrificado. Según la instrucción divina, debía permanecer siempre encendido. El relato bíblico dice que en el día de la consagración del santuario, el día que se erigió por primera vez el santuario, el altar llegó a ser un altar santísimo y santificador. Además, la Biblia dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras que estaban sobre el altar. En gratitud por la inauguración del altar, los príncipes agradecieron durante 12 días con ofrendas y sacrificios. Además, en el día de la expiación, claramente la Biblia dice que se hacía expiación por el altar. La historia posterior de este mueble es muy interesante. La Biblia no nos dice qué pasó con este mueble construido en tiempos de Moisés, pero sí nos habla del mueble equivalente construido en ocasión del posterior templo de Salomón, 480 años después. Siendo que el templo de Salomón sería un lugar fijo, ya no había necesidad de tener muebles portátiles como en el desierto. Salomón entonces hizo un altar de mayores dimensiones. Según el relato bíblico, se construyó un altar de 9 metros por lado y 4.5 metros de alto, y fue acepto delante de Jehová, dice 2 de Crónicas 7, 1 y 2. El altar fue destruido por los caldeos en tiempo de Nabucodonosor, nos dice el relato bíblico, y fue levantado de nuevo en las reconstrucciones que Esdras llevó a cabo en Jerusalén después del exilio babilónico. Más tarde, Herodes haría el altar con medidas aún más grandes que las que usó Salomón y habría colocado un pequeño canal subterráneo que llevaba los desperdicios hasta el torrente de Cedrón. Este altar fue el que existía cuando el Señor Jesús visitó el templo. En el Nuevo Testamento, la figura del altar continúa siendo muy importante. Era el lugar para traer las ofrendas, según el relato de Mateo 5. Jesús mismo pidió no involucrarlo en falsos juramentos, según Mateo 23. Juan el Revelador lo vio para ser medido junto con el templo, en Apocalipsis 11. Además, vio salir desde allí ángeles llamando a la cosecha de la tierra, según el capítulo 14, y exaltando la justicia de los juicios de Dios, según Apocalipsis 16. Aplicando su simbolismo, el comentario bíblico adventista dice: los cristianos tenemos un altar, la cruz del Calvario, y un sacrificio, Jesucristo, que supera por mucho en valor y en eficiencia a los antiguos sacrificios de animales. Es, nada menos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos entonces el segundo mueble, la fuente de bronce. Era el segundo mueble al entrar. Estaba ubicada entre el altar del holocausto y la entrada al tabernáculo de reunión. Debía contener agua limpia donde el sacerdote se lavara antes de entrar al santuario y antes de ministrar.
Cuando se dictaron las medidas de cada uno de los muebles del santuario, no se dieron medidas para la fuente. Por ello no sabemos ni su altura ni su anchura original. Lo que sí sabemos es que habría de ser elaborada toda de bronce. La indicación bíblica es así: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. La historia posterior de este singular mueble también es muy interesante. Según el relato del Libro de los Reyes, cuando se construyó el templo de Salomón 480 años más tarde, a la otrora fuente de bronce se le llamó Mar de Bronce. Sus nuevas dimensiones así lo justificaban: 4.5 metros de diámetro, 2.25 metros de alto. El grosor de su pared de bronce se calcula en 8 centímetros. Su bordo, dice la Biblia, era labrado como el bordo de un cáliz o de flor de lis. Su capacidad era, según la Biblia, de 2.000 batos. Actualmente sería de alrededor de 45.000 litros de agua. Y fue colocada sobre 12 bueyes de bronce acomodados de 3 hacia cada punto cardinal. Además, se hicieron 10 fuentes de bronce pequeñas, con 800 litros cada una. Grandioso. Pero la continuación de la historia no fue agradable. En tiempos del rey Acaz, esta fuente fue desmontada para usar el bronce de los 12 bueyes para pagar un tributo a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Más adelante, los babilonios quebraron el mar de bronce para desarmarlo y llevarlo a Babilonia. Allí terminaría la historia de este gran mar de bronce. En el simbolismo de la fuente es interesante recordar que los sacerdotes, antes de ministrar o entrar al tabernáculo, debían de lavarse las manos y los pies allí para que no mueran. Es decir, no les era permitido ministrar si antes no pasaban a lavarse en la fuente de bronce. ¿Representaba a Cristo la fuente de bronce? ¿Hay alguna relación con el bautismo cristiano? Lo cierto es que el agua es el elemento por excelencia para la limpieza y el sacerdote debía ser limpiado antes de entrar en contacto con lo sagrado. La referencia bíblica más apropiada nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con la imagen del atrio y su peculiar mobiliario, y reflexionando sobre su representación de la obra de Cristo, preparémonos para repasar sobre el tabernáculo, pero eso será en el próximo estudio. Que Dios nos bendiga.